La fecha que marcó la vida de millones de estadounidenses. Una fecha que sin dudas impactó a todo el mundo, pero que también dejó grandes misterios y curiosidades. Y es por eso, que aquí te traigo, el iceberg. Yo soy el Mati. Bienvenidos, a la obscura realidad. El Museo del 11S. Ubicado en el Bajo Manhattan en la misma ubicación donde estaban las Torres Gemelas, fue inaugurado el 15 de mayo de 2014. Con el objetivo principal de preservar la historia y rendir homenaje a las más de 3.000 víctimas de aquel suceso. En este museo se encuentran objetos tales como camiones de bomberos utilizados en esa fecha, como también objetos perdidos y estructuras restantes de las torres. En el 11 de septiembre del 2001, el que entonces era presidente de Estados Unidos, George Bush, se encontraba en una escuela primaria en Sarasota, Florida, leyéndole un libro a los niños que se encontraban en el aula. Cuando a las 9:05 de la mañana, Andrew Card, su jefe de gabinete, fue a comunicarle al oído que un segundo avión había impactado la segunda torre y que Estados Unidos estaba bajo ataque. El presidente Bush, al escuchar esto, mantuvo la calma y minutos después decidió retirarse de la escuela. Lo curioso y quizás sorprendente de este suceso es su expresión de calma ante la magnitud de la noticia. El primer tráiler de la película de Spider-Man de Tobey Maguire del año 2002, fue grabado entre enero y junio del 2001. En este primer tráiler las Torres Gemelas harían una pequeña aparición en los últimos segundos de este tráiler, en donde el Hombre Araña haría una trampa de telaraña para capturar un helicóptero. Después del suceso de los atentados, este tráiler tuvo que ser retirado y censurado por respeto a las víctimas y al sentimiento nacional. Si deseas ver el tráiler original, te lo dejaré en la descripción del vídeo. Minoru Yamasaki fue un arquitecto estatal de origen japonés reconocido principalmente por ser el diseñador de las Torres Gemelas. Este arquitecto de inicio quería dar a conocer sus diseños con un toque de modernismo romántico y neoformalismo. Así que, en el año de 1962 Minoru Yamasaki fue seleccionado por la Autoridad Portuaria de Nueva York para diseñar el World Trade Center. Un proyecto monumental que se convirtió en un icono arquitectónico. Estas Torres Gemelas contaron con 110 pisos cada una, se terminaron en 1973, y llegaron a ser los edificios más altos del mundo en aquel entonces. El impacto económico tras este aterrador suceso, afectó gravemente la economía local ya que se estima que aproximadamente se perdió el 35% del espacio de oficinas en el Bajo Manhattan, una de las áreas económicas más importantes de Estados Unidos. Por otro lado, el Wall Street, la bolsa de valores más importante de Estados Unidos, se mantuvo cerrada durante varios días, experimentando una caída histórica de 684 puntos, un 7,1% en un solo día, y un descenso acumulado del 14,3%. El daño material total de este hecho se estima en al menos $10.000 millones, además de una pérdida de 430.000 empleos en Nueva York,
Irak y una caída del PIB de la ciudad de 27.300 millones de dólares en los últimos meses de 2001 y todo 2002, por lo que el gobierno de Estados Unidos tuvo que destinar más de 21.000 millones de dólares en ayuda inmediata. Algunas películas tuvieron que ser modificadas, para así evitar mostrar las Torres Gemelas después de los atentados, como un gesto de respeto hacia las familias de las víctimas. Un ejemplo claro es la película de Zoolander del 2001, en donde se eliminaron digitalmente todos los planos que mostraban las torres para rememorar la tragedia. La película de Men in Black 2 u Hombres de Negro 2, también sufrió una modificación en una escena que incluía una explosión que recordaba al ataque, reemplazándola por un efecto luminoso para así evitar semejanzas. Mi pobre angelito 2 del año 1992, en las reposiciones para televisión después del 11S, se eliminaron escenas donde se veían a las torres, para no impactar a la audiencia, y así existe una gran variedad de películas, que tuvieron que ser modificadas por este suceso. Delfín Quispe, un cantante ecuatoriano que se hizo conocido y bastante popular por su canción Torres Gemelas, que rinde homenaje a las víctimas de los atentados del 11S. En la letra de esta canción, Delfín relata la historia personal de alguien que perdió a su amor, que trabajaba en las torres, y expresa un llamado a la reflexión sobre el impacto de este evento. Así como existieron películas que tuvieron que ser modificadas para no mostrar las Torres Gemelas, existen películas homenaje que abordan los atentados y rinden tributo a las víctimas, héroes y consecuencias de este trágico día. Como por ejemplo, United 93 del año 2006. Es una película homenaje a la tripulación y pasajeros del vuelo United 93, que enfrentaron a los terroristas y evitaron que estrellaran el avión. World Trade Center del 2006 de Oliver Stone rinde homenaje a los bomberos y policías atrapados bajo los escombros de las torres, centrándose en los esfuerzos de rescate y supervivencia. The Space Between, 2010 y Remember Me, del mismo año, exploran las secuelas emocionales y humanas del 11S a través de historias ficticias con una fuerte carga emocional. El vuelo 93 del United Airlines fue uno de los 4 aviones secuestrados durante los atentados del 11S. Despegó a las 8:42 de la mañana, desde el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Este vuelo iba con un total de 37 pasajeros y 7 tripulantes a bordo, incluyendo a 4 secuestradores que tomaron el control del avión a las 9:28 de la mañana, tras desvivir al piloto y al copiloto. A diferencia de los otros aviones secuestrados, el vuelo 93 no llegó a su objetivo, pues los pasajeros y tripulantes iniciaron una revuelta para intentar retomar el control del avión. El heroísmo de los tripulantes evitó que el avión llegara al objetivo terrorista que se rumoreaba era el Capitolio. Finalmente, el avión se estrelló en un campo en Shanksville, en Pensilvania, alrededor de las 10:03 de la mañana, unos 208 kilómetros de Washington. William Rodríguez es reconocido como un héroe del 11S y conocido como el maestro de la llave,
debido a que tenía una de las 5 llaves maestras que abrían todas las puertas del World Trade Center, incluyendo una de las escaleras de emergencia y oficinas. Durante los atentados del 11S, William Rodríguez estaba en el sótano de la Torre Norte y gracias a esa llave pudo abrir varias puertas trabadas por un sistema antiincendios, lo que permitió que él y los bomberos pudieran rescatar a más de 100 personas atrapadas. Después del atentado del 11S, algunos videojuegos fueron censurados o modificados para evitar referencias o imágenes que se asemejarían a los ataques. Como por ejemplo, Grand Theft Auto 3. Fue uno de los juegos más afectados ya que tuvo que ser modificado el diseño de los coches de policía para que no se parecieran a los de Nueva York, y modificar las rutas aéreas de los aviones evitando acercarse a rascacielos, además de eliminar misiones en donde un personaje pedía colocar explosivos en edificios. Metal Gear Solid 2. En este juego se eliminó una escena donde un tanque futurista llamado Arsenal Gear se estrellaba en Manhattan, debido a la similitud con un ataque terrorista aéreo en una ciudad. Spider-Man 2 Inter-Electro. La batalla final ocurría originalmente en las Torres Gemelas, pero tras el 11S, se cambió la ubicación para evitar referencias a las torres. .46 es un videojuego de género indie de realidad virtual que simula estar en la torre norte del World Trade Center en el momento del impacto. El juego ha sido descrito como intenso y traumático, porque pone al jugador en la piel de uno de los trabajadores ese día, generando así una controversia por su fuerte carga emotiva. Lo que en un principio el desarrollador de este juego lo hizo con la intención de homenajear a las víctimas, se convirtió en un juego que fue blanco de muchas críticas. El One World Trade Center es un rascacielos de unos 542 metros que fue construido en el World Trade Center, muy cerca de donde estuvieron ubicadas las Torres Gemelas, y fue inaugurado el 3 de noviembre del año 2014, considerado así uno de los rascacielos más altos de Estados Unidos y del mundo. A julio de 2019, solo el 60% de los restos de las víctimas del World Trade Center han sido identificados, con un aproximado de 1.644 de los 1.753 restos de las víctimas. Sin embargo, fueron identificados alrededor de 10.000 fragmentos de huesos y tejidos que siguen sin coincidir con las víctimas, y se almacenan en el Museo del 11S. Los atentados fueron planeados desde principios de los 90 por Khalid Sheikh Mohammed, quien fue el que ideó el complot Bojinka, para atacar múltiples objetivos con aviones. El plan final, presentado a Osama Bin Laden en 1996, se ajustó a 4 aviones tras considerarlo menos complejo, sin saber que después de haber ejecutado este atentado, según palabras de Osama Bin Laden, superó todas sus expectativas. Tania Head. Es el nombre falso que usó Alicia Steve Head, una mujer española que fingió ser una superviviente del atentado del 11 de septiembre. Esta mujer afirmaba haber estado en el piso 78 de la torre sur del World Trade Center. Durante el ataque se hizo pasar por una heroína que había escapado milagrosamente, incluso herida, y que había perdido a su prometido en el atentado. Sin embargo, en 2007, una investigación de The New York Times reveló que su historia era completamente falsa.
No solo no estuvo en Nueva York ese día, sino que tampoco trabajaba en la Torre Sur ni tenía los títulos universitarios que decía poseer. Tras esta revelación desapareció de la vida pública. Hans-Gernot Schenk es un hombre colombo-alemán que trabajaba como gerente en el World Trade Center en Nueva York. El 11 de septiembre, ese día, gracias a que llegó unos minutos tarde al trabajo, porque había dormido en su casa la noche anterior, se salvó de morir en el atentado. Hans recuerda que su empresa tenía como hora máxima para entrar a las 9 de la mañana, y él llegó justo a tiempo, pero unos minutos después de lo habitual. Lo que cambió su destino y así le permitió evitar la tragedia. Los jumpers son las personas que se hicieron conocidas por las impactantes imágenes, en donde se muestra cómo toman la difícil decisión de lanzarse desde las ventanas de las torres, como para escapar de las llamas producto del impacto de los aviones. La imagen más icónica y conocida de este hecho es en donde un hombre cae de cabeza desde una altura bastante considerable. Pogrish.com es una página web extinta que a principios de los años 2000 se especializaba en la publicación de contenido gráfico, incluyendo vídeos y fotografías explícitas de desastre, conflictos, crímenes y accidentes. En esta página web se lograron ver vídeos muy explícitos y exclusivos de los atentados. Vídeos que no estaban al alcance de cualquiera, y es precisamente por eso que esta página se hizo mucho más conocida por el morbo de encontrar estos supuestos vídeos. Existen varios vídeos perdidos del 11S. Sobre todo aquellos vídeos en donde se ve la participación de los jumpers, o vídeos en donde el cuerpo de policías de Nueva York encontraron cuerpos y restos de todas las víctimas. Vídeos que muy probablemente se encuentran perdidos o están siendo resguardados por las autoridades. Larry Silverstein es un empresario inmobiliario estadounidense conocido principalmente por ser el arrendatario principal y propietario del complejo World Trade Center en Nueva York. Justo antes de los atentados del 11S, en julio del 2001, Silverstein firmó un contrato de arrendamiento por 99 años para administrar y explorar el complejo que incluía a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre Silverstein no estuvo en las Torres Gemelas debido a que dejó de asistir a su desayuno habitual en la famosa cafetería Windows of the World para acompañar a su esposa a una consulta dermatológica, lo cual esto hizo que salve su vida. Tras los ataques, Silverstein tenía una póliza de seguro muy amplia, que incluía cobertura por actos terroristas con un valor cercano a los $3.500 millones. Posteriormente, buscó que se consideraran los impactos en las dos torres como ataques separados para cobrar dos indemnizaciones, argumentando que debían ser tratados como eventos distintos. Finalmente, tras los atentados, este señor logró cobrar aproximadamente $4.555 millones, ni más ni menos. Y es por eso que se menciona que para este hombre el atentado en el 11S fue el negocio más rentable y redondo de su vida y quizás de la historia. Durante los atentados del 11S, se logró escuchar una canción que se emitía de manera recurrente dentro de la entrada de la Torre Sur. Esta canción de manera bastante misteriosa empezó a sonar mientras la torre se encontraba en llamas, asemejándose así a una escena del Titanic, en donde tocan una canción mientras el barco se hunde.
LOL Superman. Es un video supuestamente perdido, que se rumoreaba existía en los inicios de YouTube, y que este video llevaba un título desconocido, en donde en este video se lograba ver como una persona con una cámara, grabó desde abajo de la torre norte, como una persona caía de una ventana, y su cuerpo impactaba contra el suelo. Este supuesto video perdido fue buscado por muchos internautas hasta el día de hoy sin ningún rastro de existencia, pero que muchos internautas aseguran haberlo visto en algún momento. ¿Un simple rumor? ¿Realmente sí existió este video? El videojuego Terrify 911 es un título que fue lanzado para la consola Game Boy Color. Este es un juego no oficial y no licenciado. Este juego incluye una controvertida introducción que muestra imágenes del atentado del 11S y escenas con personajes como George Bush y Osama Bin Laden, en un contexto bélico ficticio, en donde el jugador controla a un soldado estadounidense en territorio afgano, e aquí con la misión de derrotar a los secuaces de Osama Bin Laden, en venganza por el atentado. Este videojuego obviamente fue baneado en muy poco tiempo. Mucho se teoriza de que lo del atentado de las Torres Gemelas fue planificado por el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de tener una excusa perfecta para la invasión a Irak y así poder tener control sobre el petróleo del país islámico. Aún a pesar de esto, se hicieron las investigaciones necesarias para confirmar o descartar esto, y aún así se demostró total negación respecto a esta teoría. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Una teoría o se esconde algo mucho más escalofriante detrás de esto? Si te gustó este iceberg, no olvides dejarme tu like, compartir el video y suscribirte a este humilde y hermoso canal. Muchas gracias, y no olvides que yo soy el Mati. Bienvenidos a la Obscura